De Dios. Espero que estemos listos. ¿Cuántos estamos listos para recibir palabra de Dios? Yo también, es lo importante. Amén. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 6. 1 Tesalonicenses 1, 2 al 6. Y gracias por los que nos acaban de venir y acompañar en esta tarde, bueno, ya tarde casi. Vamos a ponernos de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 6. Está proyectado también allí para si tú no tienes una Biblia, puedas verlo ahí, leerlo. Voy a leer el versículo 2 y ustedes el 3 y así hasta el versículo 6, pero todos respetando las comas, los puntos, para poder entender claramente lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ustedes el 3. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, todos a la misma. 1, 2, 3. Y yo el 6, así para que todos podamos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hoy daremos un tour por lo que se aproxima, por lo que estamos viviendo, y está el tema sobre los 4 poderosos elementos, más poderosos del cristiano. 4 poderosos elementos. Sabemos que los elementos que tenemos aquí en la tierra son el agua, fuego, aire y tierra. Son 4 elementos que son necesarios para que nosotros podamos vivir en este mundo. Son necesarios. Sin el agua no podemos vivir, sin el fuego no podemos cocinar, no nos podemos calentar, no podemos cocinar. Sin el aire no viviríamos. Y en la tierra, si no hubiera tierra, ¿dónde estaríamos? Fíjense que son muy necesarios, importantes estos 4 elementos. Pero en la vida del cristiano también tenemos 4 elementos muy poderosos que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por traernos aquí a tu casa. Gracias te damos, mi Dios, por los visitantes, por los miembros, por los que nos escuchan aún a través de las redes sociales también. Pedimos por cada uno de ellos. Unos están cerca, otros están lejos, pero lo importante es que estamos delante de tu presencia. Eso es lo más importante. Yo ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo unja mis labios con tu poder, unja los oídos de cada oyente para poder atender a tu poderosa palabra, y haz una obra grande en nuestro corazón, que podamos salir de aquí renovados, con nuevas fuerzas, animados, fortalecidos, diferentes a como entramos en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos todo honor y toda honra y toda gloria. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Qué bendición poder saber que nosotros aquí disponemos de todo lo que Dios ha proveído y vivimos porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios es fuerte. Amén. Y le damos la honra y la gloria al Señor, porque si no fuera por Él, nosotros no estaríamos aquí. Mientras nosotros estamos tan cómodos acá, gente está pereciendo, gente está siendo secuestrada, gente está en la prisión, allá en Medio Oriente gente está huyendo por sus vidas, allá en Gaza, en la franja de Gaza, hay destrucción por todas partes. Por la guerra que se está llevando a cabo. Hay almas que están pasando a la eternidad. Son niños como jóvenes, bebés, adultos, ya seniors y de todo eso, lo que está sucediendo.
Y muchos ignoramos de eso, otros no estamos atentos a eso, pero en todos los noticieros hoy en día se está hablando acerca de Israel, se está hablando acerca de la guerra ya en Israel. Y qué tremendo sería. Y mientras, gracias a Dios que vivimos en este país y que todavía no ha llegado acá todavía esos ataques, pero llegarán un día. Llegarán un día. Así es de que qué bendición, debemos de buscar más de Dios en estos tiempos que cualquier otro día. Y al estar yo escudriñando, al estar yo estudiando, teniendo devocionales en este libro de 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Dios me ha mostrado en estas verdades poderosas para nuestras vidas y me han sido de gran inspiración y bendición a mi vida, y yo sé que lo van a hacer también para ustedes. Así es de que Dios, a través de su escritura, a través de su Espíritu Santo, nos va a revelar y siempre nos revela cuando nosotros estamos atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Así es de que Dios le dice aquí a través de la escritura a esta iglesia en Tesalónica. El apóstol Pablo había viajado en su segundo viaje misionero a Tesalónica, una iglesia, y desde ese entonces se hablaba y admiraba y le estaba dando palabras de ánimo a estos creyentes, diciéndoles lo que venía en el futuro. Ya en eso entonces se hablaba del regreso de Cristo. Ya en ese entonces se hablaba de la venida de Cristo. Pero ¿qué deberían de estar haciendo? Y él le resalta y le dice en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Él estaba diciendo por todos ustedes de la iglesia en Tesalónica y todo creyente alrededor de todo el mundo, haciendo memoria de vosotros, dice, en nuestras oraciones. Si va a la iglesia a seguir avanzando y nosotros vamos a seguir avanzando en nuestras vidas, tenemos el primer elemento que usar en nuestras vidas y es la oración. Es la oración. Dios no va a hacer nada si nosotros no oramos. Algunos estamos haciéndolo en nuestra fuerza. A veces no oramos porque no creemos que Dios va a obrar. La oración es un gran impacto que va a impactar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros parientes, lo que nos rodea es a través de la oración. Dice la Biblia que si mi pueblo se humillare, 2 de Crónicas 7:14, vamos allá. 2 de Crónicas 7:14, vamos ahí rápidamente, para que todos lo podamos leer, amén, y poder decir todo. Ahí lo tenemos. ¿Qué dice, hermanos? Todos. Si se humillare mi pueblo, 2 de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios no va a hacer nada en este mundo, en nuestras vidas, si nosotros no oramos. Si nosotros no oramos, Dios no nos va a cambiar nuestro carácter. Amén. Y una de las cosas que él decía, lo primero que debemos hacer es orar por los siervos de Dios hoy en día. Dice, doy gracias, me acuerdo de ustedes, que dando gracias todos los días, hago oraciones por ustedes en nuestras oraciones. No se me pasa orar por ustedes. Qué bendición es la oración. Y para prueba, un botón, porque cada vez que nosotros oramos, Dios nos responde. Cada vez que yo oro, Dios me responde. Dios me responde. Estábamos viajando en esta semana pasada y mientras yo estaba en un asiento, ya había viajado hace 2 semanas, y en esta otra semana pasada estaba viajando y me había aguantado de ir al baño en el avión por causa de no despertar. El otro se había dormido y yo estaba en medio, y por no despertarlo y parecer rudo me aguanté por un momento, pero dije, en este otro viaje de esta semana pasada no me voy a aguantar. Pero le hacía así al hombre, otro hombre durmiendo en el avión. Y yo dije, ay Señor, por favor, yo sé que tú estás aquí. Hermanos, ustedes van a pensar que yo estoy loco, pero no estoy loco. Y yo digo, Señor, yo sé que tú eres real y me escuchas, y aún esta oración que pueda parecer para mí muy simple y para ti también muy loca, pero despierta a este hombre sin que yo le mueva así en esta vez. Yo pongo a Dios a prueba, hermano.
sin que yo le toque y le diga con permiso, despiértalo tú, Señor. Parecía que no iba a despertar. Yo dije, Dios es un Dios real que lo va a despertar. Y pasaron 5 minutos y yo, ay, tengo que ir al baño. Y otra vez, y ay, Señor, por favor, yo despiértalo sin que yo sea necesario yo hacerle así. Cualquiera de nosotros, yo pongo a Dios a prueba así, hermano. Cualquiera de nosotros había dicho, hey, despierta que voy a ir al baño. Su servidor no, porque cree en un Dios vivo, en un Dios que contesta la oración. Parezca loca la oración, parezca muy simple, pero Dios contesta mis oraciones. No solamente las oye, pero las contesta. ¿Y sabe qué? No tuve que hacerlo, pasaron unos par de minutos más para no ser muy largo, y el hombre estaba así, dormido, hasta con un jury así, estaba así, y dormido y casi roncando, ¿verdad? Y ay, Señor, otra vez tengo que ir. Se endereza y en 2-3 minutos más se pone despierto como si nada pasara, y ahora sí le digo, permiso. Pero no tuve que despertarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos oye y nos contesta nuestras oraciones. Y en cada situación, hermanos, Dios me contesta mis oraciones. No porque soy el siervo de Él, no, porque yo sé a quién he creído. Y Él es poderoso para guardar mi depósito. Él es poderoso para saber y contestar en el tiempo oportuno que yo necesito, que yo deseo y necesito de su ayuda en situaciones así cotidianas. Pero a veces nosotros no lo experimentamos y no crecemos en la fe porque no creemos que Dios lo puede hacer. La oración, hermanos, es que no creemos. ¿Por qué tenemos tantas situaciones en nuestras vidas y seguimos batallando? Porque en verdad decimos que creemos, pero no creemos. Si creyéramos, oráramos. Si en verdad creemos, vamos a orar por cada situación, por cada necesidad. Por más absurda que parezca nuestras vidas, por más absurda que parezca a otros, yo voy a orar. Voy a pedir a Dios que Dios obre en esta necesidad, sea cualquiera que sea cualquier adversidad, sea cualquier problema que estemos atravesando. Dios está dispuesto 24/7 para escucharnos. Y algo más que me sorprendió, hermanos, es que durante esta semana yo meditaba y oraba allí en la sala también de mi casa, y mientras le estaba leyendo y meditaba, y digo, wow, qué grande es nuestro Dios que tenemos. No es que lo dude, pero tenemos un Dios tan enorme que dije, a pesar de que haya aquí un japonés, un chino, un africano, un italiano y cualquiera que sea, y oramos en el mismo lugar, en la misma habitación, en el mismo cuarto, Dios nos entiende. Dios nos entiende. Dios entiende cualquier idioma. Y hay veces que tú no vas ni a poder orar, porque no vas a tener esa fuerza para orar, no te salen las palabras, pero sabe que ahí en la mente, en el corazón, dice la Biblia que hay que clamarle a Él con gemidos. He pasado yo por situaciones que las palabras no me salen, y a lo mejor mi esposa ni me ha escuchado, pero solo lo que sale de mí es un gemido. Ay, Señor. Y me dicen, ¿por qué te quejas? Porque a veces sí, no es que me estoy quejando, ni es el dolor, es un gemido que tengo delante del Señor. Gemidos indecibles, hermanos. Gemidos son aquellos que te salen a ti, que tú dices, yo no sé cómo voy a hacer en esta situación, pero es un gemido que te sale de lo más profundo de tu corazón. Y Dios obra en ese gemido. Dios obra en esa necesidad. Dios sabe lo que tú estás necesitando. Y hay veces que hay gemidos. Dice que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos, ¿qué dice? Indecibles, en Romanos capítulo 8. Y nosotros debemos aprender. ¿Saben, hermanos, por qué nuestras vidas no cambian? Porque no oramos. Tan simple y sencillo. No creemos. Oramos, estamos de la otra parte, oramos, pero no creemos lo que estamos pidiendo. En nuestra mente, muy profundo, en nuestra mente decimos, no sé si les ha pasado, no creo que vaya a suceder. ¿Sí o no? Y no va a suceder, porque ya tú estás diciendo en tu mente, no, yo para qué oro si esto no va a pasar.
Y dudamos. Y dudamos. Pero cuando le creemos a Dios y decimos, Señor, quita toda duda de mi mente, quita toda mentira de mi mente, Dios va a obrar. Dios va a obrar. Hombres y mujeres que yo compartía el día de ayer con los que vinimos a la oración, es que hombres y mujeres que no eran tampoco los de la Biblia, pero eran creyentes contemporáneos de nuestros días, de nuestros años. ¿Sabe qué hacían ellos? Un día murió un hombre, no recuerdo su nombre, de aquí estadounidense, murió y todos se quedaron sorprendidos. Sus familiares también, la esposa, sus hijos. Cuando le hicieron la autopsia, se dieron cuenta que el hombre, el padre de ellos, tenía algo que normalmente ellos no se habían enterado ni normalmente le salen a uno. Le habían salido, tenía unos callos en sus rodillas. Y le empezaron a investigar y le dijeron los médicos forenses a la familia, pero esto que algo, ustedes saben, estaban haciendo el examen, ¿por qué tiene esto aquí en sus rodillas? Y ellos se dieron cuenta, la familia, la esposa, y dijo, wow, él es que era un hombre de oración y se la pasaba de rodillas, orando, que hasta le salieron callos. A nosotros nos salen callos. ¿Cuántos tienen callos ustedes en sus manos? Levanten sus manos los que tienen callos para darles una recomendación de una loción. No, estoy bromeando, hermano. Tenemos callos, nos salen callos en las manos. A otros que trabajan en el piso, porque son instaladores del piso, les salen callos también. Yo he visto de esos hombres también, pero no por orar, sino porque están de rodillas, pero están trabajando. No, él tenía callos y les llamó la atención a estos médicos diciendo, ¿cómo tienen callos? Y ellos le explicaron, es que él siempre estaba orando, él siempre estaba de rodillas, él siempre estaba orando. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros de rodillas? Oh, yo no puedo arrodillarme. Siéntate, es normal. Mis rodillas, mi artritis no me ayuda. Siéntate, acuéstate. A veces yo también me pongo así, mira, si no puedo, a orar al Señor. A orar, no a dormir. Ay, Señor, estoy tan cansado en este día que tú conoces mis necesidades. A orar, a orar. Dios haría cantidad de cosas en nuestras vidas si nosotros oráramos más. Porque cuando no oramos lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias fuerzas nada funciona. En nuestras propias fuerzas no tenemos la sabiduría para enfrentar los problemas. En nuestras propias fuerzas no tenemos el entendimiento que Dios nos da a través de la oración. En nuestras propias fuerzas queremos escudriñar la palabra y no la entendemos porque no oramos, no le pedimos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Y no disfrutamos de los tesoros que Dios tiene en su bendita palabra porque no le pedimos antes de nosotros escudriñarla. No cambiamos, nuestras vidas siguen siendo igual y como estamos enseñando en la escuela dominical del grupo en general aquí que el hermano Angélico está enseñando, está a la clase acerca de los malos hábitos que tenemos y tenemos que cambiar eso. ¿Cómo Dios lo cambia? A través de la oración. A través de la oración Dios nos cambia a nosotros. Hay veces que esperamos que Dios cambie la circunstancia, la situación, y Dios sí lo puede hacer, Dios sí lo va a hacer si nosotros cambiamos, pero antes de eso nos cambia, me cambia a mí para ya no ver tan difícil esa situación. Me cambia mi pensamiento, me cambia mi modo de pensar, me cambia mi modo de ver las cosas, la situación, y ya no las analizo en la fuerza humana, sino ahora yo lo dejo a Dios que vea a través. Y yo veo a través de los ojos de Dios, a través de la fe, a través de la palabra de Dios. Y ya no veo las circunstancias de mi forma de pensar aquí terrenal, sino las veo de esta forma, conforme Dios las ve. Ah, Dios, para ti este problema no es tan difícil. Para ti esta situación no es tan dura. ¿Hay algo imposible para Dios? Dije, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Entonces, ¿por qué nos hacemos la vida nosotros imposible?
Si creemos que no hay nada imposible para Dios y lo decimos, vamos a creer que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos creen que no hay nada imposible para el Señor? Dice la Biblia en Lucas 1:37, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? No, no la hay. Pero hay que a veces nosotros la vemos de nuestra perspectiva terrenal y no la vemos de la perspectiva de Dios, que no hay nada difícil para el Señor. No hay nada imposible para Dios. Una enfermedad Dios la puede sanar. Un problema matrimonial Dios lo puede restaurar. Unos hijos rebeldes Dios los puede cambiar. Y Dios puede transformarnos. ¿Cuándo? Cuando nosotros oramos, nos transforma a nosotros. Oramos por los siervos de Dios. ¿Sabe lo que la iglesia debería estar ahora más que nunca? Y estoy llamando, y Dios nos está llamando a todos nosotros a orar más. A orar más. Pray more and worry less. A orar más y preocuparnos menos. Publiqué ahí una nota que mi esposa trajo y me encantó ese cuadrito, que hasta le tomé una foto, donde dice: cuando tú estás orando, Dios está obrando. Mientras pensaríamos si las circunstancias siguen igual y dicen no cambia, no cambia, Dios está obrando. Dios está obrando en la situación. Dios está obrando. Señor, ábreme los ojos para que yo pueda ver de tu perspectiva que tú estás obrando en medio de esta tormenta, en medio de esta enfermedad, en medio de esta situación. Dios está obrando, porque Dios es un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios majestuoso, que dice en su palabra que si yo pido, Él me responde, Él me da. Vez tras vez, cuando yo le oro a Dios y hay una necesidad y yo pongo a Dios a prueba, como les dije al inicio, y necesito algo, sea económico, sea lo que sea, Dios nos lo provee. No porque soy su siervo, porque le creo. Porque le creo a su palabra. Y cuando nosotros creemos, Él nos mueve. Él da. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos en esta mañana creen que cuántos aquí tenemos alguna situación en nuestra vida? Levanta tu mano si tienes un problema. Amén. Las dos manos. Tenemos una necesidad. Amén. Cualquier circunstancia, Dios va a obrar en esa circunstancia. Dios lo va a hacer. Pero necesitamos orar más. ¿Sabe por qué había grandes avivamientos en los tiempos antiguos? Porque la iglesia oraba más. Oraba más y se preocupaba menos. Y orar, hermanos, en todo tiempo. Les he dicho a los hermanos aquí, de los que estamos aquí dirigiendo, antes de subirnos aquí, venga bien orado. Y si no oramos ahí en la oficina, ore en su casa también, ore en el camino a casa. Señor, háblame en este día. Señor, usa al predicador, usa a nuestro pastor en este día. ¿Y sabe por qué Dios está usando a este siervo? No es porque yo soy especial, es por sus oraciones. Los que oran son por sus oraciones y yo las agradezco. Son sus oraciones que nos tienen aquí. Son sus oraciones que Dios está usando para levantar a este humilde siervo, para que pueda seguir predicando con poder del cielo, con fuego del cielo, porque creemos en un Dios vivo. El segundo elemento que Dios quiere que todos tengamos es la fe. Hacía memoria de ellos, dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios. Hablando de qué, hermanos? De la oración. Y después dice, sin cesar acordándonos delante de Dios. Amén. Acordándonos delante, sin cesar delante de Dios. Qué bendición. Y dice, y Padre nuestro, de la obra de qué? ¿De la obra de qué? Todos parece que no han llegado ahí. De vuestra fe. Oh, hermanos, la fe es algo maravilloso, que viene de Dios, que Dios nos la da cuando nosotros oramos. Amén. Es la fe que mueve montañas. Es la fe, si Él cuida de las aves, cuida también de nosotros. Dice ese himno, nunca te desalientes, oigo al Señor decir, si en su palabra dice, que más dolor vivir.
amigo siempre fiel, Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, va a cuidar de mí. Él cuida de las aves, hermanos. Ven las aves por donde quiera que andan. Ellas no se preocupan. Los pajarillos no se preocupan por lo que van a comer en ese día. Dios lo provee para ellos. ¿No sois vosotros más que los pajarillos? Somos más que los pajarillos. Somos una creación especial de parte de Dios. Él nos bendice cuando nosotros creemos. Qué bendición. Nosotros tenemos fe en nuestro Dios. Eso impacta a Dios. ¿Qué le maravilla a Dios? Le voy a decir algo, un secreto que le impactó al Señor Jesucristo. Cuando Él ve la fe que nosotros tenemos. Vio a ese hombre que dijo: no necesitas venir a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. No necesitas venir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Él dijo: ni en Israel, Jesucristo dijo, he visto tanta fe como la de este. Dios ve nuestra fe. Dios ve nuestra fe. ¿Sabe por qué algunos no hacemos mucho para Dios? Porque no tenemos fe. No, pastor, ¿cómo no? Yo tengo fe. La fe, les voy a decir lo que es. La fe es acción. Eso es. Faith is action. La fe es acción. Hacemos todos los días cosas porque tenemos fe. Y nos entramos al vehículo y tenemos fe que va a encender el vehículo. Y nos alistamos, nos preparamos porque tenemos fe que vamos a venir. Pero cuando ya se trata de lo espiritual, parece que nos paralizamos ahí y no aplicamos la fe que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué no tenemos fe? Porque no escudriñamos la palabra. Dice Romanos 10:17. ¿Qué dice? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante la Biblia. Por eso es importante escudriñarla todos los días, porque alimenta mi fe. ¿Qué estamos alimentando en nuestras vidas? ¿Estamos alimentando más lo carnal o lo espiritual? Tú tienes la respuesta. ¿Sabe por qué no nos movemos? Porque no tenemos fe. ¿Sabe por qué no está pasando mucho en nuestra vida? Porque no tenemos fe. ¿Qué Dios va a hacer? Y sabe que algunos de nosotros ni hacemos mucho para el Señor, ni en nuestra vida espiritual, porque no tenemos fe. Dice la Biblia que tenemos que tener fe. Romanos 14:22. Romanos 14:22. Vea lo que dice la palabra de Dios. Romanos 14:22 al 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero dice el 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Fe en qué? Fe en Dios. El contexto, si tú estudias el contexto de Romanos capítulo 14, está hablando aquellos que no comían, se abstenían de no comer una comida porque decían que era impura y que los iba a hacer impuros. Y él dice, no, aún la comida Dios la ha bendecido. Eso era en la ley. Ahora en la gracia, todo lo que tú puedas comer, ora con fe. No dudes. Por eso es importante orar por los alimentos, porque no sabemos cómo los prepararon, no sabemos si nos va a caer mal ese alimento. Y por eso yo también, uno de los propósitos de la oración cuando vamos a comer, algunos no oran cuando comen, por vergüenza, por lazy, por flojos, por laziness, ¿verdad? Pero le doy gracias al Señor. Señor, gracias porque estos alimentos me van a caer bien. Gracias porque extrae todos los nutrientes de este chicharrón que me voy a comer. Aunque no debo de saber este chicharrón, pero extrae aún esa grasa que es buena para mí. Y Dios lo hace.
Amén. Esto que me voy a comer ahora, si alguien o mi esposa le puso una gota de veneno, que no me haga mal, que no me mate. No sabemos, hermano. Hay gente que maldice la comida, y especialmente en octubre, en este mes, por todo lo que está sucediendo. El enemigo es así, es astuto. Y entonces cuando nosotros oramos por los alimentos, Dios los santifica. Y si dice, y cuando hacemos la voluntad de Dios, y si la serpiente nos puede picar aunque sea venenosa, no nos vamos a morir, si es la voluntad de Dios. Dice, comerán veneno. No dice así, les dijo Cristo a sus discípulos, ¿y qué? Y no les va a dañar. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos fe que Dios nos va a proteger. Qué bendición. El ingrediente más importante, el elemento más importante en la vida de un cristiano es la fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it's impossible to please God, dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es un secreto. ¿Queremos agradar a Dios? Ten fe en lo que hacemos, en el trabajo. ¿Sabe por qué? Hay veces que nosotros lo ocupamos en lo material. Y yo trabajo. ¿Cuántos aquí trabajan? Y yo trabajo teniendo fe que Dios me va a bendecir, que ellos me van a pagar. Amén. Pero a veces nosotros no lo aplicamos en nuestra vida espiritual, solo allá en lo secular, pero en lo espiritual también lo debemos aplicar. ¿Sabe por qué algunos no trabajan en la obra de Dios? Ya lo adivinaron. Porque no tienen fe. Así es Biblia. Es Biblia, hermano. Porque dice todo, porque lo que no es en fe es pecado. Y yo no quiero desagradar a mi Dios, yo quiero que Él me bendiga. ¿Sabe por qué Dios bendijo a José? Porque tenía fe. Génesis 39, del 2 al 5. Génesis 39, del 2 al 5. Tremenda palabra de Dios. Génesis 39, del 2 al 5. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, todo, él no estaba en una sinagoga, él no estaba en el tabernáculo, él estaba trabajando secularmente. Y dice que todo lo que él hacía era prosperado. Todo lo que José tocaba, Dios lo prosperaba, porque José le creyó a un Dios vivo. ¿Sabe por qué Dios permitió que pasara por esas pruebas? Para probar la fe de José. Y a nosotros nos envía pruebas, y lo he entendido mejor aún, que Dios me envía pruebas para que mi fe siga creciendo. Y todo lo que él hacía en el trabajo, todo lo que él hacía con los empleados, Dios lo prosperaba. No solamente está hablando de la iglesia, sino allá afuera. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos fe que Dios lo va a hacer? Lo hacemos hay veces para que ser vistos de los hombres. Lo hacemos hay veces que para que nos den el reconocimiento a nosotros. Pero tenemos que hacerlo para Él. Todo lo que Él hacía, Dios lo bendecía. Y dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. El 4 dice, hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía con fe. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía. Y aconteció que desde cuando le dio a él, le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo, subraya esto, la casa del egipcio a causa de José. Dios bendijo al egipcio, a todo el pueblo egipcio a causa de José. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Todo. Y dice, y la bendición de Jehová
estaba sobre todo lo que tenía. ¿Cuántos queremos tener la bendición de Dios sobre todo lo que Dios nos da? ¿Cuántos queremos tener? ¿Los demás no la quieren tener? Levanta su mano. Yo quiero tener la bendición sobre mi familia, sobre lo poco o mucho que Dios me ha dado, y Dios lo va a hacer, pero tenemos que aplicar y que tener fe. Y cuando tenemos fe, Dios bendice. Dios, mira esto que voy a tocar, mira este ministerio que me han puesto aquí, mira este trabajo que me han dado aquí. Tengo fe que tú lo vas a bendecir. Tengo fe que tú lo vas a bendecir. Tengo fe que tú lo vas a hacer algo grande con esto. Que parezca poco, pero tú lo haces grande porque yo tengo fe. Y Dios obra así. ¿Sabe por qué algunos todavía estamos mendigando y estamos atravesando por dificultades? Porque a veces no tenemos la fe que Dios quiere que tengamos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere bendecirnos, no solamente espiritualmente, pero materialmente. Ahí habla la Biblia. Y yo no soy un predicador que habla acerca de solamente prosperidad y sanidad. No. Dios quiere prosperarnos también espiritualmente, sobre todo. ¿Sabe por qué algunos crecen? No crecen, perdón, porque no tienen fe. Que Dios puede hacer con ustedes algo grande en sus vidas. Dios está dispuesto a bendecirnos, Dios está dispuesto a que nosotros seamos de bendición a otros, pero nosotros hay veces que indirectamente no queremos la bendición de Dios. Y otro elemento ya para finalizar, muy importante, es el amor. El amor. Regresemos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 1. Dice así la palabra de Dios. ¿Están ahí? El versículo 3. La obra dice: acordaos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Esta iglesia allá en Tesalónica era una iglesia que se caracterizaba por el amor. Toda la gente que pasaba y todos los hermanos que estaban ahí se amaban. Todos los hermanos que estaban allí compartían el mismo en coinonía, en amor. Y Dios bendice cuando hay amor entre nosotros. Lo dice el salmista en el Salmo 133. Amén. Mirad cuál bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. La iglesia en Tesalónica hasta este día hace eco del amor que tenían los hermanos. Hace eco de ese amor que se tenían, que no se comparaba con nada, y toda la iglesia de Tesalónica sabía que ellos tenían amor por Dios, que hacían las cosas por amor a Dios, que todo se movía en dirección porque amaban a Dios. ¿Sabe por qué nosotros no movemos ni una uña ni un dedo para Dios? Porque en verdad no lo amamos. Porque pensamos que Dios no ha hecho mucho en nuestras vidas. Pues, a mí Dios no me sacó de la adicción de drogas como a este hermano. O a mí Dios no me sacó de la calle como a este otro. Entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios, que al que poco le es perdonado, poco ama. Pero nosotros pensamos que Dios no me perdonó poco. No, Dios me ha perdonado mucho. Aunque tú no hayas tomado ni una gota de alcohol, ni un cigarrillo de marihuana. Bueno, ya ahora las marihuanas la quieren hacer legal, pero bueno, vamos, tema para otro día. Pero aunque tú no hayas hecho cualquier cosa de nada, de que hayas ofendido a Dios, Dios nos ha perdonado en gran manera. Aunque tú no hayas dicho algo que te da tan ofensivo, tan fuerte, Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando todos los días. Ayer mientras evangelizábamos, llegamos a una puerta con un joven de 17 años, y le digo: ¿sabías que Dios te ama mucho? Dijo: sí. ¿Sabías que tú eres pecador? No, no soy pecador. Y dije: bueno, la Biblia dice, ¿tú has mentido alguna vez? Y se quedaba pensando. ¿Has ofendido? ¿Has dicho algo que no? ¿Has pensado algo mal aún en nuestra mente? Si no lo has cometido en una acción, pero hemos pensado algo mal, ya hemos pecado.
Y para Dios es una ofensa, es pecado. Y no podemos ir a estar en la gloria si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y él dijo, wow. Y dejamos que Dios obrara ahí en él. Y hay que orar por él, que él pueda entender el amor de Dios en su vida. Pero qué bendición que Dios nos ama a pesar de nuestras faltas. Lo hablábamos el miércoles. Yo no puedo hacer algo, y esto no es una licencia, un permiso que yo puedo obtener de parte de Dios para yo seguir pecando, porque hay consecuencias. Pero yo no puedo hacer algo en esta vida que Dios no me perdone, que Dios no me ame, si yo lo confieso y si yo me aparto de él. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios, hermanos, cubre multitud de pecados. El amor de Dios es algo extraordinario. Es algo que yo he experimentado y estoy experimentando, y quiero vivir cada día de mi vida con el amor de Dios en mi vida. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. El amor de Dios echa fuera todo temor. Se encarga. Y era una iglesia donde los visitantes se sentían bienvenidos. Qué bendición. Le damos gracias a Dios porque nuestros visitantes que han venido se sienten bienvenidos. Espero que así sea. Se sientan y vean el amor de Dios en nosotros. Eso es lo que necesita el mundo, el amor de Dios en estos tiempos. Con tanta guerra, con tanta masacre, con tanta violencia, con tantas maldades y todo lo que está sucediendo, Dios necesita una iglesia que tenga no solamente una necesidad de estar orando, pero que tenga una iglesia que le cree a Dios y a sus promesas, y que tenga una iglesia que reina el amor de Dios entre nosotros. Dios quiere eso en su iglesia. Y por lo último, dice allí en Primera Tesalonicenses 1:3, parte B, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. De vuestra constancia. La constancia es un elemento muy necesario en la vida de cada uno de nosotros. ¿Escucharon? Hay que ser constantes, constantes, constantes. La constancia es algo tremendo. La naturaleza nos enseña la constancia. Tú puedes tener una una base de concreto y todos los días le está cayendo una gota, una gota, una gota, la constancia, ¿qué va a hacer? El concreto lo va a hacer un hueco, porque es constante, 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 constante. ¿Sabe por qué a veces no crecemos? ¿Sabe por qué a veces no crecemos más, como no estamos donde Dios quiere que tú y yo estemos? Por nuestra inconstancia. Por nuestra inconstancia en la oración, por nuestra inconstancia en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Somos inconstantes. Un día, ay, hoy sí me siento como que sí. Hoy día está nublado, me siento como que no. Hoy día, si pasa esto, pues sí. Ay, no, pero en este día no. No sé qué me da, no sé qué tengo, no tengo deseos de. ¿Quién en la carne tiene deseos de orar? Nadie. ¿Quién en la carne tiene deseos de escudriñar la palabra? Nadie. Pero esa constancia, Dios nos pide que seamos constantes. Primera de Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes. ¿Qué dice la otra palabra? Constantes. ¿A qué dice? Creciendo en la obra del Señor. Solamente cuando estás sano, solamente cuando te sientes como que estás bien, solamente cuando te sientes como que todo va bien, y entonces allí sí voy a ser constante. No, es todos los días. ¿Sabe por qué Dios bendice a unos más que a otros? Porque tenemos fe, oramos constantes. ¿Sabe por qué? Porque creemos en Dios y somos constantes. Dios bendice la constancia. Dice creciendo, en otra versión dice abundando, siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano.
No es en vano nada de lo que estamos haciendo. Si lo hacemos con fe, si lo hacemos creyendo, si oramos, nada es en vano. Nada es en vano para el Señor. Nada. Nada es nada. Dice siempre creciendo en la obra del Señor. Porque ahí finalizamos. Y de vuestras constancias, para cerrar, 1 Tesalonicenses, la última parte. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué a veces nosotros no somos constantes? Porque no creemos en la venida de Cristo. Yo sí creo, como vimos el domingo pasado hablando acerca del rapto. Yo sí creo. No creemos, porque si creyéramos fuéramos constantes. Constantes, constantes en la obra del Señor. Desde ese entonces se predicaba de la venida de Cristo y ya pasaron cientos de años. Y ellos siguieron. ¿Sabe por qué Dios incluyó en Hebreos capítulo 11 a todos esos hombres con las mismas debilidades nuestras, esos héroes de la fe? Porque fueron constantes. Porque fueron constantes. Es algo que Dios nos da a nosotros para hacer. Lo hacemos una vez, dos, tres veces y después ya no lo hacemos. Falsa de constancia. Dios no bendice eso. ¿Sabe por qué Dios está bendiciendo a nuestra iglesia? Porque no somos perfectos, pero sí hemos tratado de ser constantes en lo que se predica. Amén. En evangelismo. Qué bendición que la iglesia está floreciendo. Es la constancia de la oración, es la constancia de la fe, es la constancia misma de seguir evangelizando, predicando la palabra de Dios. Este elemento es muy poderoso. Nos va a hacer crecer a nosotros cada uno de estos, porque nos va a mantener ocupados. Yo le pedía, y cierro con esto, yo le pedía al Señor mientras oraba. Al principio de esta semana pasada decía: Señor, la verdad que yo quiero que tú regreses. ¿Cuántos queremos que Cristo regrese? Pero Señor, gracias te doy en este día porque va a sonar como incoherente, va a sonar como contrario, pero no va a sonar así cuando ya usted lo entienda. Dije: Señor, gracias porque has sido paciente y no has venido todavía. Y le di gracias a Dios por primera vez porque no había venido. Porque si hubiera venido hace 2 años, 3 años, algunos de ustedes no hubieran sido salvos. Porque si hubiera venido, algunos de mis familiares no hubieran sido salvos. Gracias, Señor, porque no has venido. Le dije al Señor. Ahora sí entendemos por qué, hermanos. Porque si hubiera venido, algunos de ustedes no hubieran a lo mejor recibido el don más grande de la salvación. Gracias, Señor, porque no has venido. Señor, mi oración es que cuando tú vengas, nadie puede decir que no venga. Y Señor, entiéndeme mi oración, pero tú sabes que si vienes ahora, muchos de mis parientes van a ir a la condenación. Muchos de mis familiares van a ir a la condenación. En tu iglesia, Señor, algunos van a ir sin haber ganado un alma para Cristo y no se van a llevar nada. Todo lo que uno se lleva es lo que hayamos hecho para el Señor. Es todo. Algunos en toda su vida cristiana, es triste decirlo, pero es así, no has ganado ni un alma para Cristo. Yo le doy gracias a Dios y para honra y gloria al Señor, mi hija estaba tan emocionada, la primera alma que Dios le dio para ella testificarle. Ella dijo, llegó a la oficina un día de estos temprano y con una sonrisa más que si hubiera ganado como $1,000 y me dice, ¿adivina qué? Le digo, ¿qué? Yo dije, algo pasó, tiene unas buenas noticias para mí. Yo sabía su rostro, el gozo que Dios da. ¿Adivina qué? Me dijo, guess what? Digo, ¿qué?
a la misma vez comenzó a llorar. Y dijo, he ganado mi primer alma para Cristo. Y dijo, corrió a mis brazos y la abracé. Le dije, gloria a Dios. Dios te va a seguir usando. Dios te va a seguir usando. Lo único que nos vamos a llevar es lo que hagamos aquí para Él. Tú que sabes y conoces de la Biblia, ¿qué estás haciendo? Qué bendición que vamos a comenzar las clases de instituto. Y a veces queremos más y hermanos me dicen más, y no está mal con aprender más. Dios quiere que aprendamos su palabra, pero más que eso quiere que la apliquemos. Había una señora que no sabía mucho, no sabía leer, y escuchó de que tenía que evangelizar y que su vida era ya adulta, y escuchó que Dios da recompensa, y no solo por eso lo hacía, pero el día dice, Señor, mira, yo soy analfabeta, no sé escribir, no sé leer, muéstrame cómo yo puedo ser útil en tu obra. Y Dios le puso en su corazón preparar comida. ¿Cuántos aquí pueden preparar comida? Amén, gloria a Dios. Y rica y deliciosa. Amén. Voy a preparar comida, y preparó unas enchiladas. Es un testimonio real. ¿Cuántos conocen las enchiladas? Son taquitos con salsa verde o roja y queso y cebollita, y bueno, bien rico. Ya me dio hambre. Y dijo, estas enchiladas las voy a preparar y las voy a regalar a mis vecinos que están ahí. Y preparó las enchiladas, las llevó. Le digo, vecinos, les traigo comida en este día. Y los vecinos quedaron sorprendidos y dijeron, gracias, muchas gracias. Y allí mismo dice, pero les quiero compartir algo. Les quiero decir que Dios les ama mucho y que Dios quiere salvar sus vidas, su alma. Esas personas recibieron a Cristo. No sabía mucho de la Biblia, no sabía leer, no sabía escribir, pero Dios le puso en su corazón hacer algo. Nosotros, Dios nos ha dado, nos ha bendecido. Yo siempre digo, para honra y gloria al Señor, muy humildemente, que en nuestra iglesia hay mucho potencial, pero no se está usando porque no quieres. Porque no quieres. Porque si tú quisieras, Dios obraría en gran manera en tu vida y en otros. ¿Cómo está nuestra relación? Nos ponemos de pie en esta mañana. Si Cristo viniera hoy,